Bueno, si no sabéis qué regalar estas Navidades, en este vídeo os lo vamos a solucionar. Nos hemos venido hoy a Atlántica y hemos estado hablando ¿con quién? Con los que saben, con los que atienden cada día y nos pueden recomendar las mejores opciones. Bueno, Mario, pues entonces, ¿qué nos recomiendas tú para estas Navidades? Para estas Navidades Sí, que tengáis aquí por Atlántica y tal. Vale, yo como esta es mi sección que es la fantasía y tal, yo en vez de hacer la típica de Dungeons and Dragons, que es lo que siempre recomiendo, por buscar un juego que sea cerrado y que sea en plan mi regalo gordo de Navidades, yo le estoy recomendando a todo el mundo el Maladum. El Maladum, ¿por qué? Porque está en español y es un juego de mazmorreo que ahora mismo es el que está en la cúspide, ¿vale? Y además es que la escenografía de la mazmorra te la haces en 3D con unos muros que ya vienen prepintados y son modulares, que los enganchas tú con clips, entonces te haces la mazmorra distinta cada vez. Viene con un montón de figuras y viene con un tapete de neopreno y infinitas partidas para jugar, vamos, es brutal. Bueno, Borja, tú dinos, Hola. ¿qué nos recomendarías de la tienda? ¿Qué juegos recomiendas para regalar estas Navidades? Vale, pues yo incluso lo he metido en mi lista de Reyes, ¿vale? El primero que elegiría, porque me flipa y tal, es el Dead Cell, ¿vale? Es un juego cooperativo, pero que también tiene una opción de solitario bastante buena. Está basado en un juego de ordenador bastante chulo que tuvo muchísimo éxito. Ajá. Y es un roguelike, ¿vale? Es el roguelike típico de videojuego, pero pasado a tablero. Además está recreado muy bien porque tienes un grimorio, que es cuando tú vas avanzando y vas descubriendo las cartas, las vas metiendo en ese grimorio. Entonces, para las siguientes partidas, añades esas cartas. Claro. Entonces, recrea muy bien el juego de ordenador y aparte que el sistema que han creado está muy bien. A mí me gusta mucho. Ya te digo, para mí lo he metido en la carta. Está ahí. En el top. ¿Alguno más que nos puedas Sí. así recomendar? Y mira, basándose también en algo de videojuegos, aunque este no es exactamente de este año, pero es un juegaco, es Slide Spire, ¿vale? También llevando el rollo del roguelike, como así decirlo, pero es un juego solo de cartas, en cual vas a tener que ir pasando fases en las cuales vas enfrentándote a monstruos, pero vas a ir creando tu mazo. Entonces, cada vez que matas un monstruo, te dan una elección de cartas. Entonces, esas cartas las vas a meter en el mazo. Entonces, es un juego como es un deck building, digamos, Sí. pero que vas a ir avanzando, te van a matar, vas a volver, vas a desbloquear cosas y tienes que ir. Y luego tienes como 4 personajes que son con 4 mazos distintos. Está bastante guay. O sea, que está bastante personalizado cada Sí. personaje. No, y además son totalmente distintos los 4 personajes. No uno es el típico guerrero, otro uno lleva unos orbes, otro una típica ninja que es bastante difícil. Esa es bastante difícil de manejar. Esa tiene su A rollito. mí los ninjas. Sí, por esa. Arqueros sobre todo, pero ninjas también. Y luego tienes una que es tipo arquero, que es una especie de rogue con dagas, veneno y tal, que esa es combo total. Picarás. Esa también mola. Este sería también La otra uno que recomendación. recomiendo. Suscríbete. Suscríbete. Bueno, Ángel, ¿y tú qué nos recomiendas para regalar estas Navidades? Bueno, pues yo os voy a dar alguna recomendación de una de las secciones de Atlántica Juegos, que son los Wargames, Sí. que es otra sección donde Estáis muy especializados, aquí. tratamos de especializarnos lo máximo posible. Tratamos de tener un stock generoso para poder dar una oferta de distintas épocas, distintos tipos de juego, porque el mundo del Wargame es inmenso. enorme, Es inmenso. sí. Entonces, pues ¿Cuál bueno, nos recomiendas? Ven. mira, vamos a pasar por aquí, Enséñanos. si queréis. Sí. Y tenemos, por ejemplo, de las últimas novedades que nos han venido, tenemos, por ejemplo, los juegos de Buka. Son juegos muy recomendables, ya que tienen una producción fenomenal y unas temáticas. Por ejemplo, nos ha venido el Imperial Elegy. Es un juego con una temática muy concreta de Primera Guerra Mundial, en el cual pues, hay un nicho de jugadores que siempre pues, agradece mucho encontrar juegos de esta época y con este tipo de producción. Es un juego que llaman Driving Car, donde el motor principal es una baraja de eventos. Un juego muy interesante. Sí, tiene buena pinta. Dentro de esta misma línea de juegos tenemos los Victory, Trace of Victory, Trace of War. Lo mismo, hablamos de Buka, juegos ya pues, de Segunda Guerra Mundial, otra época. Vale. Pues luego, lógicamente,
como no voy a recomendar Dungeons and Dragons, aunque está en inglés hasta ahora mismo el starter set de los héroes de la frontera del Heroes of the Borderlands, que es una manera brutal, si manejas el inglés más o menos, de introducirte en Dungeons and Dragons en la 5.5 sin tener los manuales. Pero es que viene a rebosarte de mapas, te trae varias aventuras, personajes ya hechos, un montón de cartas con los hechizos, con los objetos, con los personajes no jugadores. Viene todo para que sin tener que prepararte prácticamente nada, ya te pongas a jugar y a disfrutar. Y a disfrutar. Hombre, es que Dungeons and Dragons y disfrutar. Siempre, siempre. Una de las novedades que nos ha llegado últimas de GMT, que yo recomendaría para estas navidades, el Combat Commander, la edición 20 aniversario. Sí, sí. Es un juego muy, muy asequible, muy completo. Trae todos los componentes que puede traer un wargame y es a nivel pelotón, un juego muy completo, muy entretenido, muy divertido, la verdad. Muy recomendable. Combat Commander, también de Segunda Guerra Mundial. Sí, ¿Queréis uno más? sí, claro. Ya, sí, bueno, y voy a uno que, aunque no es de vuestro tipo, porque sé que vosotros sois no hay más heavy, pero es que este mola mucho porque es súper bonito. Y aparte es calidad-precio, ha salido muy, muy bien. La historia de una ida y de una vuelta. Lógicamente es el Hobbit, pero es el Hobbit tal cual. Es un libro-juego, ¿vale? Bueno, libro-juego. Es un que ahora llaman un roll and write, de eso de que tiran los dados y tienes que apuntar lo que te ha salido, pero son 9 escenarios que a través de los 9 escenarios es el libro, pero iba a decir la peli. Es el libro entero. Bueno, la peli... No, la peli no es. La peli no. Y está bastante guay porque aparte también es competitivo. Competitivo entre comillas, porque cada uno va a sumar los puntos y el que tenga más puntos es el que gana. Porque cada uno tiene su tablerito, que es un libro, ¿vale? Sí. Su tablero es un libro que está muy bien. O sea, tiene una sobreproducción este juego de la leche. Sí. Porque los tokens son súper gorditos. O sea, está muy bien para 30 pavos que vale. Siempre recomendamos juegos de época, por ejemplo, napoleónica. Ah, sí. También tenemos Clásico, unas series de juegos napoleónicos. Es serie de antigüedad, también tenemos juegos de antigüedad, de periodos de edad oscura. Como veis, el catálogo Es inmenso. Es Hombre, difícil quedarse con alguno. es solo. muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que más que nada tienes que elegir tu época, ¿verdad? Tienes que elegir cuál época te gusta más y Sí, siempre podrás encontrar algo. Pienso que lo principal es eso, saber qué es lo que quieres jugar, porque hay muchas formas de jugar además en los wargames, desde recrear tú solo batallas que han sido o plantear posibles alternativas históricas, a recreaciones, partidas completas con tus amigos. De verdad, es un mundillo que te ofrece muchas posibilidades. Bueno, pues estas han sido las recomendaciones que nos han hecho. De todas formas, si queréis recomendar algo a los demás, por favor, dejadlo en los comentarios, porque así vamos aumentando esta lista de recomendaciones. Y ahora no olvides suscribirte al canal. Los discípulos ya